Conciudadanos, la tradicional alocución de víspera de nuevo año tendrá en esta oportunidad un afirmativo acento de optimismo, de fe y de confianza en el destino de Venezuela. Esa manera de confiar al antever el futuro inmediato del país se asienta sobre bases razonables y serias. 1962 fue un año en el cual afrontaron el país y su gobierno coyunturas difíciles en el orden interno y en el internacional. Pero la forma misma como se comportaron la nación y su gobierno frente a esas coyunturas es asidero justificativo de esa cabal confianza con que avisoro, más en mi raigal condición de venezolano que en la transitoria de presidente de la República, el presente y el futuro de la nación. Hubo de confrontarse dos serios intentos sediciosos para derrocar al gobierno constitucional, en ambas oportunidades coludidos unos pocos elementos desorbitados de las Fuerzas Armadas con sectores de la extrema izquierda antivenezolana. En ambas oportunidades el país repudió con claras y enérgicas formas para manifestar ese repudio a los sediciosos. Y la develación de esos brotes fue tarea cumplida dentro de perentorio plazo por efectivo de las Fuerzas Armadas de tierra, mar y aire. El repudio masivo a esos brotes conspirativos y la decisión para develarlos de las Fuerzas Armadas nos hacen presumir y esperar que hechos de esa naturaleza no habrán de producirse en el futuro. Correspondió a Venezuela en el curso del año que hoy termina su cuota de responsabilidad dentro del sistema de defensa interamericano frente a agresiones extracontinentales. Por lealtad a compromisos libremente adquiridos por el Estado venezolano y por sentido de la propia seguridad nacional, el gobierno procedió a tomar las medidas en el orden interno y en el internacional que se requerían cuando fue evidente que Cuba había devenido una base de proyectiles atómicos colocados por la Unión Soviética dentro del continente americano. Es bien conocido del país que el riesgo en que se estuvo de que estallase un conflicto bélico de continentes fue evitado por el retiro que hizo la Unión Soviética de las armas nucleares y de los aviones capaces de transportarlas que habían ubicado en Cuba. El gobierno de Venezuela, que profesa y defiende la tesis de que a todo trance debe evitarse una tercera guerra mundial, cuyas características devastadoras son imprevisibles por el poder mortífero de las armas nucleares, se siente satisfecho de que la dramática crisis del Caribe pudiera ser resuelta en términos satisfactorios con la destacable y valiosa intervención del secretario general de las Naciones Unidas. Pero está también plenamente convencido el gobierno de Venezuela de que procedió dentro de un sentido patriótico de defensa nacional cuando movilizó al país y a sus Fuerzas Armadas en la ya precitada coyuntura. Venezuela no debe olvidar en ningún momento que es uno de los objetivos políticos y militares de la Unión Soviética y de los partidos que sirven a su ambiciosa política de dominación ecuménica mundial. Producimos petróleo y aún en los días de la desintegración del átomo, de la posible utilización de la energía nuclear con fines pacíficos, continúa siendo el más codiciado y necesitado de los combustibles para movilizar los aparatos industriales y bélicos de las grandes potencias. Venezuela tiene que estar plenamente consciente de que no produce bananos, sino petróleo. De cualquiera que sea el gobierno que preside este país, debe mantenerse en un estado de permanente alerta, porque Venezuela es y seguirá siendo una zona operacional con prioridad inmodificable para los enemigos del occidente democrático y para los fieles devotos del eje totalitario.
Las dificultades de carácter interno e internacional que confrontó el país en 1962 produjeron un pálpito de angustia en los venezolanos. Las sediciones internas dejaron un saldo de muertos y de heridos, de sangre venezolana que corrió en Carúpano y Puerto Cabello, y a mí como venezolano integral y como hombre de sensibilidad me produjeron dolorosa impresión. Pero los responsables de esos hechos sediciosos no podían quedar impunes. La sociedad debe defenderse no solo de los entes antisociales que cometen crímenes individuales, debe hacerlo también y de manera especial en un país donde el acceso al poder mediante el hecho de fuerza ha sido tradicional de quienes pretenden utilizar las armas que les entregó confiada la República para derrocar a gobiernos legítimamente constituidos. En las insurgencias de Carúpano y de Puerto Cabello, los hechos sediciosos estuvieron coloreados, antivenezolanamente coloreados con un elemento nuevo. Tradicionalmente se ha intentado, se ha logrado derrocar gobiernos legítimamente constituidos para utilizar el poder como instrumento de las apetencias de mando y de enriquecimiento ilícito de un hombre y de una camarilla. Pero en estos dos casos, de lo que se trataba era, además, de trasplantar a Venezuela en la situación cubana, noble nación que conquistó su independencia a costa de un raudal de sangre y de sacrificios, y que ahora ha devenido un simple peón en el ajedrez de la política internacional de gran potencia que está desarrollando la Unión Soviética. Es perfectamente lógica, y de ella me responsabilizo y de ella no me arrepentiré jamás, nunca, la posición del gobierno que presido frente a los autores e inductores militares y civiles de los aludidos brotes facciosos. Fueron entregados a la jurisdicción de los tribunales militares y no por acción arbitraria, sino de acuerdo con las leyes de la República. Tuvieron derecho a la defensa. Sus abogados pudieron presentar amplios alegatos. Unos fueron excluidos de responsabilidad, otros condenados a largas penas de presidio. Surgen ya voces pidiendo amnistía para ellos. Mientras yo sea presidente de la República, no será sobreseída su causa, como no ha sido sobreseída la causa de los insurgentes el 7 de septiembre de 1958 y del 20 de abril de 1960. Lo más fácil para un gobernante en vísperas de dejar el poder es dar muestra de humanitario espíritu frente a los autores de motines y sediciones, dejándole a su sucesor la peligrosa herencia de la impunidad del crimen político. Tengo demasiado sentido de responsabilidad conmigo mismo y con la historia para proceder así. Estoy consciente de que con esta línea de conducta, indesviable e inmodificable, caerán sobre mí rencores familiares e individuales imborrables. Pero gobernar con sentido de lealtad al país no es, en mi concepto, eludir responsabilidades, sino asumirlas ante la propia conciencia, ante la nación y ante la historia. Las dificultades confrontadas por el país y el gobierno en 1962 no fueron obstáculos, y ello demuestra la confianza de los venezolanos en su gobierno y en el empeño de éste en cumplir una acción administrativa eficiente para la recuperación económica y el saneamiento fiscal. En el curso del año se han afirmado los signos de recuperación de la economía nacional. Como lo afirmé en varias exposiciones públicas, esperanza que se ha realizado, que 1962 sería un año en que se operaría la reversión en las tendencias depresivas experimentadas en la economía, en 4 aspectos fundamentales, a saber, crecimiento del producto, aumento de la ocupación, balanza de pagos y saneamiento fiscal. 1962 muestra signos positivos. Las estimaciones preliminares realizadas permiten asegurar que por primera vez desde 1959 hemos alcanzado un crecimiento del producto per cápita
al lograrse un crecimiento total algo superior al 6%. Varios factores contribuyeron a este resultado, destacándose entre ellos los siguientes. La producción petrolera aumentó cerca de un 10%. La agricultura y la industria mantuvieron el ritmo expansivo que han venido alcanzando aún durante el periodo de recesión. La reforma agraria ha seguido realizándose con ritmo promisor. La industria de la construcción aprovechó plenamente las medidas adoptadas por el gobierno durante el año pasado, particularmente en lo que se refiere al otorgamiento de crédito por la Junta de Créditos a la construcción de vivienda urbana. Las cifras correspondientes a los permisos de construcción en la zona metropolitana y en las capitales de los estados durante los 10 primeros meses de 1962 muestran un aumento de 65% con respecto al mismo periodo de 1961. Ya está asegurado un nuevo financiamiento para continuación de las actividades de la Junta de Créditos a la construcción de vivienda urbana por 160 millones de bolívares, de los cuales el Estado aportará 60 millones de bolívares y 100 millones serán suscritos en bonos por la industria petrolera. La recuperación en la industria de la construcción ha permitido disminuir en forma significativa el alto índice de desempleo a que se llegó en 1961 en esta rama de la actividad económica y por sus efectos en las industrias manufactureras a ella ligadas y por el aumento del poder adquisitivo de la población trabajadora ha aumentado la ocupación industrial, con lo cual se ha disminuido el desempleo total. Por primera vez desde 1958, año en que se inició por factores ya conocidos el drenaje de las reservas internacionales del Banco Central de Venezuela, con una pérdida en ese año de 379 millones de dólares, este instituto cierra para el día de hoy con superávit, al colocarse las reservas internacionales en 575,4 millones de dólares, superior en 5,2 millones de dólares a las de fines de 1961. Si bien el superávit es pequeño en cuanto a su magnitud, refleja una nivelación de nuestros pagos al exterior y en los ingresos de divisas. Los fondos del Tesoro alcanzan para esta fecha a 592 millones de bolívares, superior en 350 millones de bolívares a los que existían a fines de 1961. La deuda pública directa e indirecta, que para fines de 1961 alcanzaba 2.798 millones de bolívares, ha disminuido en el curso de 1962 en 190 millones de bolívares. En el curso del año se cancelaron 2 cuotas del empréstito de abril de 1960 por 200 millones de dólares, con lo que se completó el pago del 50% de dicho empréstito. De esta manera no solo se ha logrado la disminución del monto de la deuda pública, sino que como consecuencia de las operaciones de crédito celebradas, se ha modificado su composición en forma tal que los compromisos anuales sean menos onerosos. En el curso del año se comenzó la producción y exportación de acero en Guayana, con lo que nuestro mineral de hierro, trabajado con capital venezolano y por obreros venezolanos, lo estamos exportando en condiciones más ventajosas para la economía nacional. En obras de vialidad deben destacarse la construcción del puente sobre el lago y de la carretera de la costa, obras que forman parte de la ruta del Caribe Maracaibo-Guiria. Se iniciará en las primeras semanas del próximo enero la construcción del puente sobre el río Orinoco. En el día de mañana entra en vigencia el presupuesto de ingresos y gastos públicos correspondiente al ejercicio del año próximo, que alcanza la cantidad de 6.225 millones de bolívares, el primer presupuesto sin déficit que en muchos años regirá en Venezuela. Las medidas de saneamiento administrativo que se han venido aplicando
han permitido aumentar sustancialmente las partidas destinadas a inversiones y otorgamientos de créditos del sector privado en cerca de 400 millones de bolívares con respecto a 1962. Con las asignaciones previstas en el presupuesto y la utilización de los créditos externos contratados en el curso del año, está asegurado el financiamiento del 90% del total de las inversiones públicas que para el primer año prevé el Plan de la Nación 1963-1966. Este plan, formulado sobre bases realistas y aprovechando la experiencia del Plan de la Nación 1960-1964, está siendo consultado con los sectores privados con el doble propósito de utilizar su experiencia y su capacidad en los reajustes que se estimen conveniente introducir y de lograr su indispensable cooperación para asegurar el cumplimiento de los distintos programas que integran el plan y que, en parte muy importante, depende del esfuerzo del sector empresarial y de las organizaciones de trabajadores. De conformidad con los principios establecidos en la Carta de Punta del Este, Venezuela ha presentado al Comité de los 9 expertos previsto en dicho documento el Plan de Desarrollo Económico y Social para el cuatrienio 1963-1966. A principios del año próximo nos visitarán representantes del Comité de los 9 a fin de discutir con representantes del sector público, de los sectores empresariales, de las organizaciones obreras y de los partidos políticos sobre la factibilidad del Plan de la Nación, el mejoramiento visible de la situación económica, la confianza en que el país ha remontado sus anteriores etapas de dificultades y de recesión, el aumento evidente del empleo y el margen cada vez menor de trabajadores desocupados han tenido una manifestación visible e innegable en las alegres Pascuas de este año. El comercio ha vendido más que en ningún otro diciembre de la historia de Venezuela. Las parrandas navideñas, en las cuales nuestro pueblo ha dado una vez más demostración de un dionisíaco sentido de la vida y de su actitud artística, han llevado euforia navideña a los hogares y a todo el país a través de las pantallas de la televisión y de los micrófonos de las radioemisoras. La alegría no se decreta, y esta alegría navideña de 1962 ha sido la mejor demostración de que el pueblo de Venezuela se siente satisfecho de estar viviendo bajo un régimen de libertad tan ansiado por él a través de largas etapas de opresión y bajo un régimen que, con sus aciertos y con sus errores, ha tenido una característica muy definida, la de preocuparse fundamentalmente por el bienestar de los más. Esta recuperación económica podría ser afectada por limitaciones en el ingreso de petróleo venezolano a su tradicional y más importante mercado de consumo, que es los Estados Unidos. La reciente proclamación del presidente Kennedy sobre regulaciones para el ingreso de petróleo extranjero en el mercado estadounidense preocupó al gobierno de Venezuela, y como las preocupaciones de este gobierno no son de brazos cruzados, sino que se manifiesten en acciones dinámicas y positivas en defensa de los intereses del país, procedí a comunicarme telefónicamente con el presidente de los Estados Unidos. De esa conversación telefónica surgió la idea del envío a Venezuela de una comisión integrada por su asesor personal en materia petrolera y por altos funcionarios del Ministerio del Interior, al cual corresponde dentro del ordenamiento administrativo de los Estados Unidos lo relativo a la política de combustibles, y a un representante del Departamento de Estado. En las últimas 48 horas he mantenido, junto con altos funcionarios del Gobierno Nacional, largas y clarificadoras deliberaciones con esa comisión, y estoy en capacidad de decirle al país, el cual sabe que no le miento, si bien la reciente proclamación del presidente de los Estados Unidos no afecta en forma sensible la colocación del petróleo venezolano en Estados Unidos, está en vías de lograr
y estoy seguro de lograrlo hasta de expirar mi mandato, que no siga pendiendo sobre Venezuela esa especie de espada de Damocles de lo que unilateralmente se resuelva en la Casa Blanca con respecto a la exportación del petróleo crudo y residual venezolano en los mercados estadounidenses. Aspiro y tengo razones para ser optimista al hacer esta afirmación en que entregaré al próximo presidente de Venezuela, junto con la banda presidencial que es símbolo del poder ejecutivo en el país, la seguridad de que ya no más estará la nación en cada semestre preocupada por el alcance y sentido de la proclamación del presidente de los Estados Unidos relacionada con las exportaciones de nuestros petróleos hacia el mercado estadounidense. Debo decir que hay comprensión de parte del presidente Kennedy y de su gobierno con respecto a los puntos de vista muy claros y muy enérgicamente planteados por el gobierno que presido. Están conscientes en la Casa Blanca de que si este gobierno está ubicado en el campo de Occidente y tiene una definida, confesa y militante posición frente al hecho soviético, defiende antes que todo y primero que todo los intereses de Venezuela como nación. En el año que hoy termina parece haber culminado con éxito la acción conducida por el gobierno de Venezuela ante los tribunales de Estados Unidos, de acuerdo con un tratado internacional suscrito en 1922 contra el dictador derrocado el 23 de enero de 1958. De lograrse su extradición, será juzgado por la Corte Suprema de Justicia. No han sido rencores y espíritu de retaliación lo que ha guiado al gobierno por mí presidido en esta gestión. Debe quedar bien claro que el delito de apropiación indebida de dineros fiscales y el uso de la fuerza pública con criminales propósitos no se quedan sin sanción. Gestiones de la índole de la adelantada por el gobierno que presido contra el legislador actualmente detenido por mandato judicial en una cárcel de los Estados Unidos, no podría realizarla sin un régimen integrado por venezolanos que ni se han enriquecido ilícitamente, ni han utilizado contra sus opositores los procedimientos inexcusables de las torturas y de los asesinatos. El argumento utilizado por los abogados del exdictador de que su vida correría riesgo de ser extraditado a Venezuela no tiene base alguna. Están vivos y sometidos a juicio de sus jueces naturales quienes atentaron contra mi vida. Los tribunales ordinarios y no los ejecutores sumarios de una ya desaparecida seguridad nacional juzgarán y castigarán, de acuerdo con el Código Penal de Venezuela, al exdictador, si el proceso judicial que se le sigue culmina, como cabe esperarse, en su extradición.